Ahí estamos, 20 minutos faltan para las 7 de la tarde. Está para un mate, traiga mate, Luca, algo. Un café. ¿Mañana trae mate? ¿Mañana trae mate? Pero yo no tomo mate. Pero bueno, trae mate. Señores, es momento de decirles que... Claro, por eso, porque escuchá. Ahora sí, próximo tema. ¿Qué? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos, Sergio, cuando hablamos de multitasking? Paren el mundo que yo, en lo personal, me quiero bajar. Mirá. A ver. Como la vida se vuelve cada vez más exigente y agitada, parece que solo hay una forma de afrontarla: la multitarea. Los gurúes y los hackers de la vida se la pasan diciéndonos cómo mejorar en esto. Pero, ¿podemos realmente realizar múltiples tareas a la vez? El término multitasking se utilizó por primera vez en los años 60 para describir el rendimiento de la computadora. Sin embargo, el cerebro humano no es un ordenador. Algunos psicólogos modelan la atención visual como si fuera un foco. Solo se puede iluminar en una dirección a la vez. Aunque recibimos una enorme cantidad de información, solo una pequeña cantidad puede llegar a la conciencia. En resumen, no tenemos la capacidad de procesar todo a la vez. Por tal motivo, cuando intentamos realizar múltiples tareas a la vez, podemos cambiar la atención de una tarea a otra y viceversa. Sí, es posible leer un libro y escuchar música al mismo tiempo. Pero si quisiera conducir mientras se habla por teléfono, no debería ser un problema si estamos en manos libres, pero no es tan sencillo. Las investigaciones demostraron que cuando hablamos por teléfono, tenemos tendencia a crear imágenes mentales. Y esto utiliza los mismos recursos visuales necesarios para conducir, por lo cual, si los recursos visuales se agotan, es perfectamente posible que un conductor mire directamente un peligro, pero no todo llegará a la conciencia. En resumen, la multitarea nos vuelve en el mejor de los casos ineficientes y en el peor, francamente peligrosos. Si sentís que deberías estar haciendo 17 cosas a la vez, recordá que tu cerebro no está conectado para funcionar de esa manera. Ahí está, yo pregunto, ¿no? Digo, Sol, que no vas a salvar de esto. ¿Es saludable ser multitarea, multitasking? Todo tuyo, a ver, ¿nos ayudás? Primero me pregunto si realmente lo somos. Como la vida se vuelve cada vez más exigente. No, por si te quedaron dudas. Retomando lo que decía El locutor era multitasking. El locutor, claro. Me encanta que el flaco te vino a corregir. Claro. A ver, dale. Es saludable, ¿no? No, a ver, es peligroso, lo dijo, para determinadas tareas que tienen que hacerse de manera... Algunas se pueden hacer de manera automática y por eso podemos poner el foco en algo que está tomando nuestra atención de manera más directa, y lo otro va por una vía más automática, por ejemplo, no sé, andar en bici y escuchar algo de música bajito, justamente por los peligros del tránsito. Pero el verdadero multitasking no es posible, justamente porque no podemos estar haciendo dos cosas al mismo tiempo con la misma atención, claro, con el mismo nivel de atención y concentración, y también tiene mucho que ver con las vías neurales que están involucradas en la tarea que estamos realizando, ¿sí? Si yo estoy leyendo y estoy escuchando una canción y quiero prestar atención a la letra de esa canción, no voy a poder hacer bien ni una cosa ni la otra y voy a terminar haciendo un menjunje. Igual este ejemplo que decía Luke, qué buen informe, el locutor, esto de que creo que es típico, nos ha pasado a algunos, pues les pasa ahora, a algunos que están mirando y lo hace, esto de ir en el auto, aunque estés en manos libres, pero saca un poco la atención, bastante de la atención del manejo. Y al revés también. Sí, es como un clásico. Justamente por esta creación de imágenes que produce la conversación que vamos teniendo y todo lo que significa, ¿no? Y la capacidad de reacción frente a una situación al manejo no es la misma si estamos con la atención o la cabeza puesta en otra cosa. Estamos físicamente ahí y mirando algo, pero nuestra representación mental tiene otra imagen. ¿Sí? Entonces ahora, yo
¿Yo me equivoco si digo que Lucas es multitasking? No, me parece que como soy parte de esta generación, más que multitasking no tengo la capacidad de enfocarme en una cosa a la vez porque estoy tan sobreexplotado por el contenido que consumo, por las aplicaciones que uso y también por la misma vida en la que vivo. Soy una persona que trabaja en los medios y justamente tengo que estar medio informado, consumiendo cierto contenido. ¿Pero podés ir de a una a la vez o no? No. Te pregunto, Quiero decir, yo hago todas estas cosas Sí. y porque hago todas estas cosas, más allá de mi propio disfrute o mi propia técnica o placer por vivir, yo creo que vengo de una generación que al tener toda esta información al mismo tiempo, soy una generación que tampoco le parece muy fácil no hacer el multitasking, que sonará como tipo, son una generación avanzada que puede hacer muchas cosas a la vez. No. Somos una generación muy lenta, que puede hacer varias cosas al mismo tiempo y al fin no hacer nada. Hacer un pedacito de uno, un pedacito de otro. Yo siempre cuento esta historia cuando salís de un boliche, por ejemplo. Sí. Cuando salís de un boliche, una joda a la noche, sentís que puede ser todo el multitasking, ¿viste? Estás caminando por la calle, borracho, dos cosas, bueno, eso no cuenta, pero estás caminando por la calle, estás hablando por el celular, estás poniéndote música, estás tomando un trago y estás chocando un auto. Son un montón de cosas para hacer al mismo tiempo. Yo digo, sí, boludo, pero no hiciste ninguna bien. Claro. Tipo, Dame es lo un mismo, ejemplo. tipo, no hiciste Luca, nada. Lucas, dame un ejemplo de multitasking tuyo, pero en tu casa, en lo cotidiano. Por ahí es leer y también estás escuchando la Yo tiendo a música y cocinar aparte estás... y hacer cosas al mismo tiempo. ¿Cocinar y? Sí, yo cocino y Sí. por lo general tengo mi teléfono, mi computadora ahí en la cocina. Mientras cocinas. Estoy viendo una serie o viendo algo con auriculares puestos para poder escuchar bien. Y si estoy en la cocina, tiendo a limpiar la cocina, lavar los platos, me da de barrer a veces. Y te sale bien la cocina y estás viendo bien la serie. Son cosas fáciles las que ¿Y estoy no te diciendo. sentís No es que estoy leyendo un ansioso? libro. ¿No sentís A ver. ansiedad cuando estás en esa situación? Claro. O sea, Si estoy ¿estás tranquilo resolviendo y realizando las tareas que estás haciendo? Pero ¿o cuando no sentís estoy haciendo ansiedad? nada también siento ansiedad, así que tipo ya fue, ¿viste? Si vas a sentir ansiedad todo el tiempo, más vale ser productivo, creo. Pará, me gustó eso. Si yo no soy ansioso, ¿el multitasking me lo puede generar o potenciar? Por supuesto, porque estás teniendo que responder a estímulos que te estás autogenerando de alguna manera, digamos, si vos te propones realizar muchas cosas en simultáneo, tu sistema va a estar bombardeado y no vas a tener la misma capacidad de responder para todas y menos en el mismo momento, ¿sí? Tenemos que elegir, la atención es selectiva, aunque podamos hacer algún tipo de ampliación y que algunas tareas puedan ser más automatizadas y pasar a poner el foco atencional en ese momento en cuanto a la concentración en otra tarea nueva, ¿sí? Igual me quedo con esto. Podemos caminar, digamos, no estamos aprendiendo a caminar, pero todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, yo pensando también en los niños, ¿no? Y lo que me lleva siempre a ese lugar es justamente esto, ¿no? Hoy la generación ansiosa, diría Jonathan Haidt, ¿sí? Está hiperbombardeada, hiperestimulada y no está pudiendo resolver con profundidad y con una calidad, ¿sí? Determinadas cuestiones, justamente por estar interrumpido permanentemente con diferentes cosas. Ok, hay algo que yo no entiendo. Bombardeado. ¿Qué diferencia hay entre una persona en multitasking de 25, que está más acostumbrado, por esto que decías de la generación, a alguien de 50, que también puede ser multitasking? ¿Qué pasa en la psicología? Por suerte, ninguno de nosotros tiene más de 40. Perdón, digo, o es lo mismo. Y es Depende cómo de las lo características de abarco. cada persona también. Claro. Hay personas de 50 que son súper ansiosas y que están Sí. haciendo 800 cosas en simultáneo y lo hicieron toda la vida, tal vez con otras características u otro tipo de tareas. Se me vienen muchas personas a la mente en este momento. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con la neuroplasticidad y tal vez estoy entrando en un tema que está más relacionado con la neurobiología y la neuropsicología, que tiene que ver con el desarrollo neuronal y la capacidad que tiene el propio sistema, una persona más joven, de responder de manera más rápida a determinadas cuestiones que una persona más grande. Pero digamos, una persona de 50 no es una persona, no es un adulto mayor, No, ¿sí? claro. O sea, Adulto. es un adulto. Es verdad que también depende mucho de cómo se desarrolló ese esquema, ¿sí? De pensamiento y qué nivel de entrenamiento tiene la persona para hacer las cosas que hace. Una persona que es muy lectora va a tener muy desarrollada esa capacidad y la concentración y la atención que puede poner al momento de la lectura. Me intriga saber lo que dice la calle sobre el multitasking. Dale, encuesta. El ritmo que vivimos en la ciudad hoy en día hace que tengamos que hacer un montón de tareas al mismo tiempo. El famoso multitasking. ¿Estás de acuerdo? ¿Te quema la cabeza? ¿Te hace bien? ¿Cómo te llevas con el multitasking? Y creo que las mujeres ya estamos acostumbradas de eso de antes. Históricamente hacemos de todo el tiempo. Tenemos esa forma de
de procesar la información distinta. Sí, se puede, proyecta el día. A la mañana proyecta el día. Supuestamente no está bien estar tan estresado. Creo que en definitiva te quema la cabeza, es difícil estar prestando atención a tantos temas al mismo tiempo y ser coherente con los temas y ser efectivo con los temas. Creo que con un poco menos uno se compromete más, uno puede dar todo lo mejor de sí mismo y de sí misma. Así que para mí es beneficioso un poco menos, pero con más calidad. Me parece que hay que valorar más la calidad sobre la cantidad. Antiguamente la persona que era multifuncional era útil, hoy en día no, tenés que ser específico en algo. No multitasking. A mi edad, para mí, soy súper multitasking. Soy muy multitasking, porque inclusive como me tomo estos momentos, estoy con el teléfono trabajando en este momento que estoy paseando al perro, al mismo tiempo no estoy dedicándome al 100%, por ejemplo, a pasear al perro. Lo presentamos, él es médico neurólogo, está en línea, por supuesto, le damos la bienvenida al doctor Matías Alet. ¿Cómo te va? Bienvenido acá Emiliano Rela y todo el equipo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, médico neurólogo, contame, ¿qué pasa en las neuronas con esto del multitasking? A ver, describinos, ¿qué pasa ahí adentro con las neuronas nuestras? Sí, los escuchaba charlando recién, escuchaba los comentarios de la gente y la verdad que se hicieron comentarios muy, muy acertados. Ahora, la realidad hay que entender qué es lo que pasa, ¿no? Cuando uno habla de multitasking, es decir, hacer muchas tareas a la vez, en realidad justamente lo que está sucediendo es que nuestro cerebro no está haciendo todo a la vez, sino que en realidad lo que está sucediendo es que estamos cambiando rápidamente de una tarea a la otra. Eso es lo que pasa. Entonces, a ver, sí, tenemos la posibilidad de hacerlo, pero nuestras neuronas tienen cierto cuello de botella. Y mientras más complejas son las actividades que les proponemos hacer a la par, más se empieza a complicar. Y ahí es donde surgen los problemas. Es cierto que si le damos tareas sencillas, las podemos ir haciendo a la par y podemos ir de alguna forma cambiando entre una y otra, pero a medida que aumentamos la dificultad de las tareas que le proponemos a nuestras neuronas y las queremos hacer a la vez, no se puede, y ahí es donde empezamos a ver las fallas y los errores. Está bien, pero ahí digo, perdón la ignorancia, pero ¿qué pasa en la neurona? ¿La mato, la quemo, se me desgasta? ¿Qué pasa ahí? Viste que una de las entrevistadas decía, me quemo. Y en realidad, a ver, hay un concepto que es la fatiga, hay un desgaste a nivel neuronal. Existe ese concepto. Nosotros tenemos, si bien tenemos una cantidad extremadamente enorme de neuronas, no es solo la cantidad de neuronas, sino la sinapsis que tenemos, que es la conectividad que hay entre ellas. Y esos caminos que existen entre las neuronas también están delimitados, y así las tareas. No las vas a quemar, no las vas a matar, no las vas a desgastar, pero sí vas a consumir energía. Cada proceso que nosotros hacemos en nuestro día a día, cada proceso mental, tiene un gasto energético, y ese gasto energético se consume. Bueno, espera. Al final del día eso es lo que uno siente. Te corta ahí, me gusta, Mati, pero antes que pregunte acá a los chicos, pero se desgasta. ¿Cómo hago para, no sé, darle vida, digamos? Voy a las multivitaminas, no sé, ¿qué se hace para este desgaste neuronal? Bueno, excelente comentario, porque a ver, hoy, y un poco como planteaban los chicos, no podemos vivir sin multitasking porque es un poco lo que nos rodea, es la realidad que tenemos. Y Luca decía, es muy importante primero entender que tenemos que también parar y darnos tiempo para frenar y descansar y reponer nuestra energía mental. Eso es fundamental. Esas pausas, que llamamos pausas activas, tomarnos el tiempo para descansar, salir a caminar un rato, tomar aire, escuchar música, poder hacer pausas en nuestras tareas laborales es muy importante. Y descansar bien. Eso es algo que a veces no hacemos y no le damos la suficiente importancia para reponer la energía en nuestras neuronas. Entonces te diría que esos son dos consejos fundamentales que podemos transmitir.
A mí Lola, se me desgasta a mí la neurona. Es Sí, yo creo que... Se me traba y se me toca ir a dar vuelta al parque, Lola. Yo te entiendo perfecto porque creo que vivimos en una sociedad de maximizar el rendimiento y esto es lo que provoca que terminemos haciendo el multitasking, que además es un término que estaba aplicado en su origen a las computadoras. La famosa abre una ventana, otra y otra y la computadora está haciendo 18 actividades a la vez. El tema es que nosotros no somos computadoras, pero en nuestros trabajos se nos exige el 100%, no, el 110%. O sea, quieren que rindamos más de lo que se puede rendir. Estamos también en el estrés como padres y madres, donde tenemos que no solamente atender el trabajo, atender todo lo que significa llevar la casa, atender las tareas escolares, ir a los 400 millones de actos escolares que nos proponen, y en todo tenemos que rendir al 100%. Sí. Quiero decir que el problema del multitasking viene por la exigencia que se le esté dando al ser humano en esta sociedad. Sí. Antes tenías tiempo para hacer un montón de cosas, ahora no. Ahora es todo una cosa detrás de la otra. Maternar, ni qué decirte lo que es maternar. Pero por eso justamente me quiero centrar en esta pregunta, ya que lo tenemos al neurólogo. ¿Qué pasa al maternar con el multitasking y si eso, quiero decir, de alguna manera nos explota realmente la cabeza? Estamos dando de amamantar y estamos cocinando y poniendo una lavadora y atendiendo o contestando un mail. ¿Qué pasa con todo eso y si se lo transmitimos al bebé? Bueno, a ver, en ese sentido, y bueno, es muy importante lo que vos transmitís. Sin duda, creo que acá la clave es poner la atención en los momentos importantes de la vida. Y sin duda, el momento de la maternidad y, por ejemplo, el momento de amamantar, por ejemplo, es un momento donde debería haber un 100% de conexión entre la mamá y el hijo. Entonces creo que vos me preguntás, hay muchas situaciones donde puede hacer multitasking, pero esas situaciones particulares donde debería haber una conexión clave, vincular entre madre e hijo, es una de las situaciones donde uno debería evitar al máximo el multitasking, porque básicamente lo que vos estás haciendo es evitar poner el foco de atención y la conexión en eso que estás haciendo. Y básicamente estás saltando de una actividad a otra, en el fondo no estás prestando atención a ninguna, y eso seguramente se siente en el vínculo maternal y en la emoción que uno está poniendo en el acto. O sea que obviamente uno nunca quiere hacer multitasking, pero en esa situación sin duda la evitaría al máximo. Mati, ¿y cómo va el mundo, las redes, las conexiones? ¿Crees que esto va para peor, el multitasking? Mira, no sé si es peor o mejor el término. Yo creo que nos tenemos que adaptar. A ver, hoy con las redes, las pantallas, el streaming, está alrededor nuestro, es inevitable, es el mundo en el que vivimos. Yo creo que nosotros tenemos que ser inteligentes y saber adaptarnos a la realidad donde estamos y pensar en nosotros, tomarnos ese tiempo, como ustedes muy bien decían. Un poco es lo que también se nos impone en el día a día, en lo que tenemos que hacer. Entonces, no olvidarnos de que nosotros estamos primero. A veces las exigencias nos bombardean, el trabajo, la familia, pero pensar y siempre acordar que somos nosotros los que estamos primero y tomarnos ese tiempo para relajar, hacer algo que nos gusta, descansar, hacer actividad física. Eso va a ser lo que rellene nuestras neuronas. Las neuronas, afortunadamente, no se van a quemar ni se van a desgastar, pero necesitan ese tiempo para recargarse y poder volver a focalizar la atención en lo que hacemos habitualmente. No sé si Sergio querés preguntar, pero te pregunto yo a vos, ¿cómo te atriviesa el multitasking, ¿no? Esto de la multitarea? ¿O no? ¿Lo controlás bien? Me encanta Matías, el neurólogo, golazo, qué bueno lo que dice. No, a mí lo que me pasa es lo que veo en lo cotidiano, los múltiples equívocos que aparecen en los grupos de WhatsApp. A ver. Es un grupo de trabajo. Pero ya te lo dije a esto. Es verdad. Tengo que repetir otra vez. Claro, y tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? La dispersión que genera y que escuchábamos recién al neurólogo, ¿no? Pero sí, me rompe la cabeza también, básicamente, como a todo el mundo. Y estadísticamente es más, esto que decía Lola, ¿no? Digo, es más, a ver, voy a ser simple. ¿La mujer aguanta más el multitasking o el hombre? Creo yo que la mujer.
Bueno, mirá, estadísticamente, desde tu lado neurológico, ¿no? De médico. No, es que es una muy buena pregunta. Me han llegado muchos comentarios al respecto y hay estudios hechos sobre eso y también comparando varones y mujeres y distintos grupos etarios. También preguntaba recién, por ejemplo, lo que tiene que ver con la edad. Sí. No hay una diferencia significativa entre aguantar, es decir, poder tolerar más el multitasking entre el hombre y la mujer. Si bien es cierto que nosotros sabemos que las mujeres tienden a hacer más cosas a la vez que los varones, eso es cierto. Sí. Pero sí ustedes han comentado algo respecto a las edades, y sí se ha visto que el multitasking, a medida que nosotros envejecemos, es más difícil de tolerar. A mayor edad, y también comentaban la plasticidad neuronal, la capacidad de adaptarnos al estrés, eso está claro, y a medida que envejecemos es más difícil hacer muchas tareas a la vez. Perfecto. Así que, bueno, parece ser una cuestión más de edad y no tanto de género o de sexo. Ya que estamos con un neurólogo, necesito hacer una pregunta. ¿Es verdad que las neuronas se mueren? ¿Es verdad que vamos perdiendo neuronas a medida que envejecemos? Bueno, sí, eso sucede. O sea, nosotros a medida que envejecemos, y esto en realidad nos pasa en todo el cuerpo, a medida que pasa el tiempo hay neuronas que están genéticamente preparadas para envejecer y morir. Pero eso es normal, hay un envejecimiento normal y es un envejecimiento saludable que nos pasa en todo el organismo. Con ese concepto lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro objetivo tiene que ser envejecer de forma saludable. Y para eso, todo esto que estamos hablando es muy importante. Cuidarnos a nosotros, comer de forma saludable, hacer actividad física, no fumar, dormir bien. Eso va a hacer que nuestras neuronas sean lo más longevas posible. Mati. Como todas células de nuestro organismo. No. Así como podemos cuidar la piel o las células de nuestro corazón, también podemos cuidar nuestras neuronas. Igual toda la información, por supuesto, Mati, eventualmente perdón, toda la información decía, porque me tengo que ir y sigue la programación, pero toda la información lo estamos viendo, @Dr. Matías Alet. Dr.Matías Alet, ahí lo están viendo. Gracias, Mati, por toda la información y por actualizarnos. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Ahí está. Wow, grosso, Sol Travaglio, muchas gracias por haber estado. Por favor, ¿La pasó bien? La pasé bárbaro, me encanta estar acá con ustedes. Bien, más que invitada siempre. Decí las redes, están acá abajo, pero decilas vos, dale. Sí, me pueden encontrar, bueno, yo soy directora general del Colegio Martín Omar en San Isidro, así que ahí pueden ver los proyectos que trabajamos desde lo educativo y, bueno, con mucho acompañamiento de lo psicológico. Y mi red profesional, soltravaglio.psi, me pueden encontrar en Instagram. Bien, ahí está. Bueno, junto a Sergio, a Luca y a Lola, mañana nos encontramos. Nos encanta, me hice fanático de este programa. Me encanta, sí. Un beso grande y gracias a toda esta hermosa producción que hacen nuestros informes fantásticos y hermosos temas. Hasta mañana, como todos los días, a las 5 acá en el canal de las ciudades. Chau.